rencillosa son semejantes. Pretender contentarla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. El Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo, majados en el pisón, no se apartará de él su necedad. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños. Porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se secarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo. Y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Este versículo tiene sus boletines y ábranos en la parte izquierda, en la parte de abajo. Tenemos nuestro versículo para este mes, que dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Una vez más, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aleluya. Hebreos 10:23. Dios los bendiga, mis hermanos, bienvenidos. Y un poco de recordatorio de historia de lo que hemos estudiado anteriormente. Hemos estado estudiando las doctrinas de la Biblia. Las doctrinas de la Biblia es muy importante e interesante también saber qué es lo que enseña la Biblia, cuáles son las doctrinas de la Biblia. Estudiamos la doctrina del Espíritu Santo, ¿verdad? Estudiamos el nacimiento de nuestro Señor. Estudiamos sobre su muerte en la cruz. Dos semanas anteriores estudiamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De todos los eventos, todos son importantes, porque sin uno no hubiera el otro. Si Cristo no hubiera nacido, no habría habido crucifixión. Si no hubiera crucifixión, no hubiera resurrección. Y ahora vamos a estudiar la doctrina de la exaltación de Jesucristo. La exaltación de Jesucristo, porque cuando murió en la cruz, ascendió al cielo. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre la exaltación de Jesús por todo lo que hizo. Es algo increíblemente maravilloso, inexplicable para nosotros, que Dios, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, se hiciera hombre como uno de nosotros, que viniera y naciera en un establo o en una cueva entre animales, entre seres humanos que a veces son peores que los animales, ¿verdad? Lo vemos en las noticias, ¿verdad? Los animales matan por necesidad. El hombre mata por diferentes razones, raramente justificadas. Había una canción de Roberto Carlos que oí hace muchos años y el otro día me salió en mi teléfono. Sé que los animales son más civilizados que los humanos. Y pensé en la frase y dije, tienes razón. Porque vemos tanta maldad en el mundo, ¿verdad? Hay tanta maldad en el mundo. Y pensar que Dios envió a su Hijo a este mundo lleno de gente mala para redimirla. Porque no hay nadie bueno, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben que no hay ni uno bueno? Romanos 3:10.
No hay ni uno bueno, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos aún se han desviado. Todos somos pecadores. Y a eso vino precisamente el Señor Jesús, a salvar pecadores. Él no vino a salvar santos, porque no los hay. Somos ahora santos no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros, que murió en la cruz en nuestro lugar para podernos perdonar y así darnos lugar en su casa. ¿No se les hace increíble que van a pasar la eternidad con Jesús en su casa? Eso es lo que nos enseña la Biblia. Él vino precisamente con ese propósito de dar su vida para podernos redimir, reconciliar con el Padre. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Nadie buscaba a Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que nadie busca a Dios. Pero Dios sí nos buscó a nosotros, enviando a su Hijo a dar su vida en la cruz. Y por eso nosotros ahora, la cruz para nosotros es algo que tiene tanto significado, porque en una cruz murió nuestro Salvador. En una cruz murió nuestro Salvador. Pero ahora vamos a ver la glorificación de ese hombre que siendo Dios se hizo hombre. Él no tenía por qué venir. Él estaba en la gloria, en la perfecta alabanza de todos los ángeles, sentado a un lado del trono de su Padre en gloria. Y sin embargo decidió venir, porque sabía que si no venía, todos íbamos al infierno. Dios pudo haber creado una nueva, decir, esta naturaleza que hice, esta creación, no sirve. Son mentirosos, son traicioneros, me desobedecieron, no me buscan, voy a destruirlos a todos y empezar una nueva creación mucho mejor que esta. Pero no lo hizo. Decidió salvar esta generación, esta naturaleza, esta humanidad. El mensaje, tengo varios versículos que voy a compartir, pero el principal donde vamos a concentrarnos más al principio es en Filipenses 2, 5 al 11. Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al 11. Donde nos dice la Biblia cómo debemos de ser, dónde debe de estar nuestro corazón. Si ya lo encontraron, díganme amén. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y la palabra siervo en el griego significa esclavo. Tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Siendo Dios, cuando dice que no fue hecho semejante y que no se aferró como cosa que aferrarse, siendo Dios, Él hizo su gloria, Él no dejó de ser Dios, no dejó de tener su gloria, de ser divino, de ser la majestad. ¿Saben lo que hizo? No usó los derechos que tenía, no usó su gloria, su poder, porque si Jesús hubiera aparecido en su gloria, ¿saben qué hubiera pasado? Todos hubieran muerto los que estuvieran enfrente, porque la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y vivir. Dios en toda su gloria hubieran muerto todos. Solamente reflejó un poquito de su gloria. ¿Recuerdan cuándo? En el monte de la transfiguración. Se llevó a 3 de sus apóstoles, de sus discípulos. Pedro, Juan y Santiago, sí. Y ahí reflejó su gloria. Dice que sus ropas, su rostro todo brillaba mucho más que el sol a mediodía. ¿Podemos ver el sol directamente? Por unos segundos, un poco más y quedamos ciegos.
¿Qué sucedió cuando Saulo de Tarso vio al Señor Jesús en el camino a Damasco? Está en Hechos capítulo 9. Quedó ciego. Instantáneamente quedó ciego porque se le apareció el Señor en su gloria, el Señor Jesús, y lo dejó ciego. Pudo haber muerto, pero el Señor tenía planes para él. Lo transformó de Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, en el gran defensor de la iglesia, el apóstol Pablo. Porque tenía un plan para él. Un día vamos a poder ver a Dios en toda su gloria, pero solamente cuando estemos en el cielo con cuerpos diferentes, completamente diferentes. No digo divinos, porque solo Dios es divino. Jesús no dejó su divinidad, no se despojó de su gloria, porque dejaría de ser Dios. Hay cantos que dicen que venga tu gloria, que venga tu gloria. Si viniera en su gloria, quedaremos o ciegos o muertos. Pero él no se aferró a sus derechos que tenía, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de un esclavo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No sabemos cuál es ese nombre, pero Dios le dio un nombre muy especial, exaltándolo, glorificándolo por lo que hizo por nosotros. Imagínense que Jesús, siendo Dios, se hiciera hombre para salvar a la humanidad. Eso es lo que hizo. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, escuchen, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, en toda la creación, incluyendo el cielo y el infierno. ¿Saben que la presencia de Dios está en el infierno? El poder de Dios, la justicia de Dios. Dios está en el infierno en su justicia, dándoles lo que eligieron ellos, lo que merecieron por rechazarlo, por rechazar a su Hijo. Y todos los demonios que se rebelaron cuando Satanás se rebeló contra Dios, muchos de ellos están en el infierno. Los peores demonios están encerrados en el Tártaros, un lugar de tormento donde de ahí nunca van a salir. Todos los demonios van a ser arrojados juntos con Satanás en el lago de fuego al final del milenio. Así es que Dios tiene poder en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Dice todo el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor. ¿Saben? Mucha gente quiere un Salvador, pero no quieren un Señor. ¿Cuál es la diferencia? Un Salvador es el que dio su vida en la cruz por nosotros, ¿verdad? Pero hay mucha gente que quiere un Salvador, pero no un Señor. Porque un Señor tiene todo el poder, toda la autoridad de decirnos lo que debemos de hacer y cómo debemos de vivir, al cual nos sometemos con todo nuestro corazón. Y muchos quieren un Salvador porque no quieren ir al infierno. Pero si no lo reciben como su Señor y Salvador, no van a ir al infierno. Digo, no van a ir al cielo, sí van a ir al infierno. Por eso cuando venimos a Cristo, no es solamente levantar la mano y decir una oración, repetir una oración. Es entregarle todo. Jesús dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz todos los días y venga y sígame. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a tomar la cruz? Eso quiere decir, ¿saben lo que significa la cruz? Muerte. Quiere decir que morimos a nuestros deseos, a nuestros planes, a nuestra envidia, a nuestros negocios, todo lo que se oponga a servir a Dios. Le entregamos todo y lo seguimos con todo nuestro corazón. Eso es lo que pide de nosotros. Él voluntariamente se hizo esclavo del Padre
Él ha sido Dios por toda la eternidad. Él cubrió su gloria sin renunciar a su divinidad. Se privó de usar los derechos divinos de igualdad al Padre por unos 33 años. Se dejó de usar sus poderes y derechos divinos. ¿Recuerdan lo que dijo en el jardín de Getsemaní antes de ser traicionado por Judas? Señor, si es posible, haz que esta copa pase de mí, pero no mi voluntad, sino la tuya. ¿Saben cuál es la diferencia entre él y Satanás? Jesús dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Satanás dijo, mi voluntad y no la tuya. Se rebeló contra Dios. Y siendo Lucifer uno de los ángeles más hermosos y poderosos en el cielo, se convirtió en el demonio que pasará toda la eternidad en el lago de fuego. En Juan 17:5 dice la Escritura, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús cuando estaba orando, si quieren leer una de las oraciones más maravillosas de toda la Biblia, lean el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Es donde Jesús está orando por sus discípulos, por sus apóstoles, por todos sus seguidores y por nosotros. Porque dice, y no solamente oro por estos, sino por aquellos que creerán a través de su palabra. Somos nosotros. Él estaba orando y saben que sigue orando por nosotros. Él siempre vive para interceder por nosotros y además el Espíritu Santo también intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir indecibles? En un lenguaje celestial que nosotros no conocemos, pero el Padre sí conoce. Y escucha las oraciones del Espíritu Santo por nosotros. ¿No es increíble tener a Dios de nuestro lado, orando por nosotros, preparando lugar para nosotros? Porque Jesús dijo, voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y preparar el lugar, vendré otra vez y los tomaré para que donde yo esté, ustedes también estén. Y luego le preguntan a sus discípulos, no sabemos a dónde vas. ¿Qué le dijo Jesús? Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, no hay otro intercesor entre Dios y los hombres sino Cristo Jesús. Él es el único que intercede por nosotros. Él, habiendo completado la obra de salvación y reconciliación, miró más allá de la cruz y pidió recibir la gloria que compartía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Cuando exclamó, cuando completó nuestra salvación, exclamó, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Terminado es, consumado es. Nuestra salvación fue consumada. Y la siguiente frase, la última frase que Jesús profirió en este mundo fue, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Terminó su obra de redención, su obra de salvación por nosotros. A eso vino, precisamente a eso vino, a dar su vida por nosotros. En Hebreos 1:6 y el 8 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, y primogénito, déjenme decirles, significa no es el primero en haber nacido, porque otros nacieron antes que él. Es el más importante. Es el más importante. La palabra en griego es prototokos, que quiere decir es el más importante de todos los seres jamás creados. Él es cuando lo introduce al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Fíjense lo que significa esto. Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quién es el que está diciendo esto? El Padre. Que adoren al Hijo. Muchos dicen, Jesús nunca dijo, clamó, profirió o declaró que Él era Dios. Muchas veces. Por eso lo mataron los judíos.
porque le dijeron, tú siendo hombre te haces igual a Dios, porque él dijo, el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Jesús declaró esa frase, yo soy la luz del mundo, yo soy el agua viva, yo soy la resurrección y la muerte. La palabra yo soy no es como la usamos en español. Yo soy mexicano, yo soy guatemalteco, yo soy chileno, yo soy argentino, yo soy lo que queramos, la profesión o quiénes somos. En griego, cuando Dios dijo, Jesús dijo, yo soy, está usando el mismo nombre de Dios que Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14, donde Dios le dijo, cuando le preguntó a Moisés, ¿y qué les digo cuando me pregunten quién me envió? Diles, yo soy el que soy. Y ese es Yahweh o Jehová en nuestro idioma, Yahweh. Y Jesús, cuando estaba usando ese nombre, decía, yo soy Yahweh, yo soy Jehová. Por eso los judíos lo querían matar y terminaron matándolo, porque lo acusaron de blasfemia, porque siendo hombre se hizo como Dios. Pero Dios dice a los ángeles que todos los ángeles lo adoren. Todos los ángeles lo adoren. Y Dios sigue diciendo en el versículo 8 de Hebreos 1, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el trono, el cetro de tu reino. Dios está diciendo, más del Hijo, está hablando de su propio Hijo Jesús, tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo, por toda la eternidad. Si el Padre dice que Jesús era Dios, Jesús es Dios. Y no importa lo que el hombre diga. La relación que el Hijo y el Padre, que el Hijo tiene, la relación que el Hijo tiene, el Padre, ningún ángel puede decir que Él es el Hijo de Dios. Los ángeles no pueden decir que son los hijos de Dios como Jesús es el Hijo de Dios, es divino. Él es el más prominente. Tiene la posición más alta. El Padre dice, adórenlo todos los ángeles, porque es Dios. Recuerden, en el libro de Apocalipsis, Juan, cuando el ángel estaba enseñando todas las cosas, las profecías de lo que iba a suceder en el mundo en los últimos días, en el día de la tribulación, el apóstol Juan cayó de rodillas ante el ángel y el ángel lo regañó, le dijo, no hagas eso, adora a Dios. Pedro, en Hechos capítulo 10, cuando fue a la casa de... Se me escapó el nombre. ¿Quién? Cornelio. Cornelio, gracias, gracias. Sí. Alguien está poniendo atención. Amén. En la casa de Cornelio. Cuando entró a la casa, Cornelio se arrodilló ante Pedro y Pedro le dijo, levántate, yo soy un hombre como tú. Sin embargo, cuando Dios se aparece a los discípulos y Tomás, que no estaba, ni está, pero es otro Tomás, cuando Tomás vio a Jesús, cayó de rodillas y le dijo, mi Dios y mi Salvador. Jesús no lo corrigió. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y es digno de adoración. ¿Ven la diferencia? Ni Pedro, ni Juan, ni el ángel permitieron ser adorados, pero Jesús sí lo permitió porque Él es Dios. Ahí claramente está declarando que Él es Dios. En Hechos 1, 3 y luego del 9 al 11 dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos,
¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Exactamente en el Monte de los Olivos, es un pequeño cerrito. Está a 1 milla de Jerusalén, al este. De ahí los llevó hasta Betania, que está en el Monte de los Olivos, y de ahí ascendió al cielo en una nube de gloria, no una nube de estas. Y en esas mismas nubes de gloria va a regresar y va a poner sus pies sobre el Monte de los Olivos. Todas las escrituras hasta ahorita que están en la Biblia, cientos o miles de profecías, todas se han cumplido al pie de la letra. Todas sin fallar una sola. Las que faltan, ¿creen que se van a cumplir? Absolutamente todas y cada una de ellas, porque es la palabra de Dios. No hay otro libro en el mundo que tenga profecía como la Biblia. Y algunos que se han atrevido a profetizar han fallado horriblemente. La Biblia nunca ha fallado. Amén. ¿Saben que los libros se editan o se ponen al día de vez en cuando? Bueno, cada unos cuantos años la medicina, por ejemplo, o la ciencia hace nuevos descubrimientos y hay un nuevo libro que está más avanzado ahora de lo que estaba antes. La Biblia se terminó hace 2000 años y no ha tenido que ser editada. ¿Saben por qué? Porque no hay errores. Y no hay nada que no esté en la Biblia que vaya a suceder. Porque está en la palabra de Dios. Por eso la usamos, por eso la leemos, por eso la estudiamos, por eso nos guiamos con la palabra de Dios en todo lo que hacemos en nuestra vida. Porque es la palabra errante, eterna de Dios. No tiene errores, ni jamás los tendrá. En el libro de Apocalipsis dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Saben que los judíos que lo rechazaron y lo crucificaron, cuando venga y lo y lo vean, van a llorar? Porque van a decir: al que vino a salvarnos, el que murió en la cruz, el que entregó su vida por nosotros, no solo lo rechazamos, lo matamos. Y van a llorar como el que llora por su primogénito. Y las naciones también, todos los que lo rechazan. ¿Saben? Dice en el libro de Apocalipsis, cuando vengan todas las plagas, los castigos que están en el libro de Apocalipsis, primero viene Jesús, agarra el rollo, no es un libro, es un rollo como un pergamino, está sellado con 7 sellos. Cuando empieza a romper de uno por uno los sellos, cada que abre un nuevo sello viene una tremenda catástrofe sobre la tierra. Abre el segundo, otro, abre el tercero, otro. Después de los sellos, vienen luego los sellos, y luego vienen las copas. Las copas creo que son las últimas. Me falta uno. Pero ayúdenme. ¿Cuáles vienen después de los sellos? ¿Qué pasó, mis estudiantes? Están igual que el profesor, ¿verdad? Se me escapó ahorita, lo sé. Los sellos. ¿Pergaminos? No, el pergamino es el que está abriendo Jesús. Ver una que sea buena para... A ver, Mauricio, tú que eres bien apto para el teléfono. ¿Jinetes? No. No, los jinetes son los primeros 4 jinetes. Y después de eso ahí comienza, pero son los sellos, las copas. Las copas son las últimas. Bueno. ¿Qué les parece? Si buscamos los sellos. Un sello. Las trompetas. Las trompetas. Después de cada trompeta
Cada sonido de la trompeta es un nuevo juicio sobre la tierra. Después de los 7 trompetas vienen los 7 vasos de la ira de Dios. Son los peores. Son los peores. Y el mundo, cuando vienen los castigos sobre la tierra, en lugar de arrepentirse, ¿saben lo que van a hacer? Van a maldecir a Dios. Y van a estirar su puño pidiendo que caigan las piedras sobre ellas y los escondan de la ira del que viene en el caballo blanco, que es Jesús. Porque primero viene el anticristo en un caballo blanco. Viene como un falso Cristo y la gran mayoría del mundo lo va a seguir. Pero luego al final de Revelación, en el capítulo 19, aparece el verdadero Cristo, cabalgando en su caballo blanco, y todos sus santos vienen con él. Todos vienen con él. Yo todavía me acuerdo, teníamos caballos en el rancho y teníamos un caballo blanco que era mi favorito. Era tan mansito, tan lindo, pero se subían a mi papá y parecía un caballo de carreras. Pero con nosotros bien calmado, yo me colgaba de su cuello, ponía mis pies en las patas atrás del caballo y me agarraba de la cola y ya iba el caballo caminando, yo ojalá colgando de su cola. Y vamos a regresar en caballos, ojalá tenga el mismo. Versículo 20, ¿dónde me quedé? A ver, ¿o no? Sí, en Hebreos 1:3, donde dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Saben que Jesús ahorita está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, esperando que el Padre le dé la orden de venir por su iglesia? Todo el universo se mantiene por el poder de su palabra. Él dirige todas las cosas hasta la consumación de todas las cosas, de acuerdo al plan soberano de Dios. Y en 2 de Pedro 3:15 dice que Dios va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Todo lo que existe está contaminado por el pecado. Cuando Satanás se rebeló y la tercera parte de los ángeles que se convirtieron en demonios, el pecado entró al mundo y lo contaminó todo. Y Dios va a destruir todo en una gran conflagración, una explosión universal, y todo va a desaparecer. Y Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. En Efesios 4:8 y al 10 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y por eso, y eso de que subió al cielo, ¿qué es sino también cuando había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Primero vino a la tierra, luego murió y descendió a los infiernos a decirle a todos los demonios que había vencido la muerte y el poder del demonio. Imagínense el Viernes Santo. Me imagino que todos los demonios estaban celebrando, dándose, como aquí dicen, high fives, saludándose, celebrando que habían por fin matado a Jesús. Por 3 años y medio que estuvo predicando, los demonios andaban sueltos como enajenados. Por eso tantas veces Jesús libró a personas que estaban poseídas de demonios. Había muchos demonios sueltos. Y cuando Jesús murió en la cruz el Viernes Santo a las 3 de la tarde, estarían celebrando que finalmente habían logrado su propósito, su cometido de deshacerse de Jesús. Pero ¿qué sucedió el domingo en la mañana, 3 días después? Los demonios estaban temblando, gritando como locos, que no pudieron mantenerlo en la tumba. Resucitó y ahora sí están en más problemas. Si antes estaban en problemas,
Ahora saben que todo lo que está en la Biblia, que donde dice en Apocalipsis, que los va a enviar a todos al lago de fuego, ese es su destino. Ese es su destino. Después ascendió, después de la resurrección, ascendió al cielo. El Salmo 68, versículo 18 dice, es como un coro, un canto maravilloso de victoria. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Ja, Dios. Ja es una contracción del nombre de Jehová. Cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da los dones espirituales. Son los dones que Dios nos ha dado. Y Él está siempre con nosotros. En Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y Juan escribió este evangelio, el evangelio de Juan es el último en haber sido escrito. Y para esto Cristo ya había muerto y ascendido al cielo. Por eso dice, el que está en el cielo. Jesús insiste que nadie ha ascendido al cielo y regresar de tal manera de hablar de las cosas del cielo. Han oído que hay películas, hay libros de gente que ha ido al cielo y les han dado un paseo por el cielo. Otros dicen que Jesús pasó media hora con ellos y un montón de cosas que sacan. ¿Saben que yo no creo ni una de esas? ¿Saben por qué? Porque Pablo dice que él dice, yo no sé si en la carne o o en el espíritu, no sé. Habla de un hombre y es él del que habla, pero no da su nombre. Dice, vio cosas tan maravillosas y oyó cosas tan increíbles que sería un delito, un pecado tratar de explicarlas. Y yo digo, si Pablo no estuvo dispuesto, él sí estuvo en el cielo. Una de las veces que lo mataron, ascendió y el Señor lo regresó. Si él no estaba dispuesto a describir lo que vio, ¿cómo es que otros se describen con todos los detalles, todas las cosas del cielo? Eso hay que tener cuidado con lo que la gente dice o escribe muchas veces. ¿Saben por qué lo hacen? Por dinero, por agarrar fama, ¿ya? En Juan 14:12 nos dice la Escritura, de cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que podamos hacer obras más maravillosas que las que hizo Jesús? Bueno, en primer lugar, pensemos esto. Jesús cuando murió tenía un grupo de seguidores. Serían en los cientos, no sabemos cuántos eran, pero cuando Pedro predicó el primer sermón, en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, 3,000 personas vinieron a la salvación en un día. Después volvió a predicar en otro servicio, 5,000 vinieron a la salvación. Y de ahí el cristianismo se extendió por todo el imperio romano. Pienso yo que esto es a lo que se refiere aquí. Dice en versículo 28, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Juan 20:17, Jesús le dijo a María Magdalena el domingo de resurrección. Primero no lo reconoció, ya que lo reconoció, le dijo María, y lo reconoció, dice, no me toques, pero la palabra realmente, la mejor traducción es, dice, no te aferres a mí. No te aferres a mí, ¿saben por qué? Porque María Magdalena no lo quería soltar otra vez, no lo quería perder otra vez. Como diciendo, te extrañé tanto cuando te crucificaron, cuando te enterraron, y ahora que estás de nuevo vivo, no te quiero soltar. Y le dice, porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿No es increíble? A mi Padre le está diciendo, y vuestro Padre.
Los judíos nunca le decían a Dios mi Padre. Decían, es el Padre de los judíos y es el Padre de la nación de Israel, pero nadie se atrevía a decirle Dios es mi Padre. Es más, no pronunciaban ni el nombre de Dios, porque no querían decirlo en una manera incorrecta o irreverente. ¿Saben cómo le llamaban? No decían Dios. Cuando escriben, inclusive todavía los judíos, cuando escriben God en inglés, ponen una G, una línea y luego la D. Y cuando se refieren a Dios dicen Hashem. Eso significa el nombre. No dicen Yahweh o Jehová, porque se les hace una cosa irreverente que con labios sucios humanos pronunciar el nombre de Dios. ¿Saben lo que hacían los escribanos cuando estaban escribiendo la Biblia? Cada que llegaban al nombre de Dios, Hashem, se bañaban, se ponían vestidura nueva y seguían escribiendo las escrituras. Llegaban otra vez al nombre de Dios, se volvían a bañar y a cambiar de vestidura. Era tal la reverencia por la palabra de Dios y el nombre de Dios. Y nosotros lo tomamos ahora tan a la ligera, y hay gente que usa hasta el nombre de Jesús como maldición, sobre todo en inglés. Usan el nombre de Jesús como maldición. Recuerdo una vez mi patrón decía eso y un día le dije, ¿sabes qué? Por favor no uses el nombre de mi Salvador así. Se me quedó viendo, ¿qué? Dije, sí. Es el nombre de mi Señor y no me gusta cómo lo usas. ¿Me haces un favor? Deja de usarlo en esa manera grosera. Se enojó, pero dejó de usarlo delante de mí. ¿Por qué? Porque es el nombre de mi Dios, el que dio su vida en la cruz para salvarme, y yo no voy ni a defender su nombre. Debemos de tener el valor de confrontar a la persona cuando está haciendo, claro, de una manera amable, pero hacerlo. Apocalipsis 5:13 nos dice la palabra, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, el Padre, y al Cordero, Jesús, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta lo que se dice en el cielo? Todo lo creado, lo que está en el cielo, todos los ángeles y los de la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, al Padre Todopoderoso y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y en Juan 20:28, pues cuando Tomás ve al Señor Jesús resucitado, y le dice, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿ahora sí crees? Benditos los que creyeron sin haber visto. Esos somos nosotros. Pero no solamente hay que creer que resucitó, hay que seguirlo con todo nuestro corazón. Porque un día todos vamos a comparecer ante Él. Todos vamos a comparecer contra Él. Déjenme leerles lo último del libro de Hebreos, donde dice la Escritura en Hebreos capítulo 1, del 5 al 14. Lo voy a poner rápido. Sé por qué. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Es cuando le dio cuando vino y se hizo hombre. Y otra vez, yo seré a el Padre y Él me será a mi Hijo. 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿Saben que los ángeles son ministros para ayudarnos cuando estamos en problemas? ¿De cuántos accidentes nos habrán librado los ángeles y ni cuenta nos dimos? Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios,
por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Óleo es aceite. Con el aceite de alegría más que a tus compañeros. Y luego miren lo que dice enseguida. Y tú, el Padre está hablando, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverán y serán mudados, serán eliminados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todo mundo va a poner bajo el dominio del Señor Jesús. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Se dan cuenta de lo que dice de los ángeles? ¿No son todos espíritus ministradores? Quiere decir que están sirviendo a la iglesia, a los que van a heredar la salvación. ¡Hey! Eso somos nosotros. Recuerdo una vez, hace muchos años, todavía creo no nos casábamos, íbamos mi hermana Cristina, mi esposa y yo en Los Ángeles. Fuimos a un show de luces muy maravilloso en un auditorio. Y era en la noche, eran como las 9 a 10 de la noche, íbamos en el freeway y había el tráfico, iba rápido, pero mucho. Y de pronto alguien se me cruzó sin luces y traté de evitarlo, pero pegué al freno y empezamos a dar vueltas en el freeway. Entre todos los carros, lleno iba el freeway, dimos como unas 3 vueltas, íbamos en dirección a la pared divisoria del medio del freeway, y en ese tiempo no era la ley, no se usaban los cinturones, y yo lo único que veía era agarrado del volante, lo único que veía era la parte de arriba del carro. Y luego me levanté, me jalé y vi que íbamos directo a la pared y le di vuelta para el otro lado del volante. Y quedamos tanto así de la pared. Y yo me quedé, ¡qué suerte! Todavía no conocía bien al Señor. ¡Qué suerte! Me salvé, nos salvamos. El carro se apagó, lo empujé a la orilla, lo encendí y seguimos, llegamos a casa. Y cuando me acosté todavía estaba temblando. Pero decía yo, qué suerte, no. Dios que nos cuidó a través de esos ángeles. Yo estoy seguro que Dios mandó uno de esos ángeles y dijo, ay, va allá va otro loco, pues se van a chocar, ayúdalos. Y Dios nos protegió de tantos otros accidentes que nos ha protegido. Los ángeles están para ayudar a los que vamos a recibir el honor de estar en el cielo con Dios un día. Todos vamos a ver a Jesús. Jesús cuando vino al mundo, vino con la naturaleza divina porque es Dios. Porque Dios es espíritu. Pero cuando vino se hizo hombre, ¿verdad? A través de su nacimiento virginal de María, de la Virgen María. Cuando lo mataron como hombre, no como Dios. Porque Dios no puede morir. Dios es eterno. Pero como hombre murió en la cruz y cuando ascendió al cielo, ascendió con el cuerpo físico que tenía, transformado en un cuerpo divino ahora, que puede vivir en el cielo y en todo lugar. Pero Él todavía tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana. Tiene doble naturaleza que antes no tenía. Por eso dice la Biblia, Dios lo va a exaltar a lo sumo. Más de la gloria que tenía todavía por el sacrificio que hizo para salvarnos. Ese es el Dios que servimos, hermanos, con el que vamos a pasar toda la eternidad. Qué maravilla, ¿no creen? Es para darle toda la honra y toda la gloria, agradecerle infinitamente que nos haya amado tanto, que escribió ya nuestros nombres en el libro del Cordero de la Vida,
en el cielo, donde están los nombres de todos los que heredarán la gloria un día. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, exaltamos, glorificamos su maravilloso y santo nombre. Le agradecemos infinitamente, Señor, que haya enviado a su Hijo a este mundo a dar su vida en la cruz para salvarnos. Le damos gracias que resucitó y está sentado a su diestra y un día va a volver en las nubes gloriosas de su gloria a reinar en esta tierra. Pero mientras lo queremos servir con todo nuestro corazón, le pedimos su ayuda y su bendición para servirlo, amarlo, buscarlo con todo nuestro ser, esperando el día en que lo veamos y nos postremos a sus pies para darle las gracias, la honra por haber dado su vida por nosotros. Gracias, Padre bendito. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre sagrado y santo de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén.